¿Alguna vez has sentido que algunas personas en tu vida drenan tu energía, te alejan de tu propósito o te conducen a caminos que sabes que no son buenos para ti? Hoy, quiero que escuches esto con atención. Dios te está diciendo que es hora de tomar una decisión difícil, pero necesaria. En 1 Corintios 15:33 se nos advierte: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta no es solo una advertencia, sino una guía para proteger tu corazón y tu destino. Reflexiona. ¿Estás rodeado de personas que te acercan a lo que Dios quiere para ti o que te alejan? Porque cuando decides caminar con quienes comparten tu fe y propósito, las bendiciones fluyen de maneras que nunca imaginaste. Hoy Dios quiere que te atrevas a elegir lo que construye y no lo que destruye. Quiero que te tomes un momento para reflexionar profundamente. ¿Te has sentido alguna vez estancado? ¿Como si tu vida no avanzara al ritmo que esperas? Tal vez has hecho todo lo que está en tus manos para mejorar, pero algo parece detenerte. Ahora bien, déjame preguntarte algo más. ¿Has considerado que parte de ese peso puede estar relacionado con las personas que te rodean? Porque la verdad es que, aunque no lo notes, quienes están cerca de ti pueden ser una influencia que construye o una carga que destruye. Dios no quiere que vivas cargando pesos que no son tuyos. No estás llamado a soportar la negatividad, la duda o la toxicidad de otros. Su plan para tu vida es de libertad, crecimiento y propósito. Pero para caminar en ese plan, necesitas algo esencial: discernir quiénes tienen acceso a tu vida y quiénes no. Porque no todas las relaciones son asignaciones divinas. Algunas personas están destinadas a enseñarte lecciones y luego salir de tu camino. Déjame ser claro, reconocer el impacto de las malas influencias no es un acto de egoísmo, es un acto de obediencia. En 1 Corintios 15:33 se nos dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este versículo no es solo una advertencia, es una revelación. Dios quiere que te detengas y evalúes quiénes están moldeando tu manera de pensar, tu forma de actuar y, sobre todo, tu relación con Él. Porque las malas influencias no siempre son obvias. A veces se esconden detrás de palabras dulces, de una sonrisa familiar o de un falso sentido de lealtad. Imagina esto. Estás tratando de correr una carrera, pero llevas una mochila llena de piedras. Esas piedras representan las actitudes, palabras y energías negativas que ciertas personas han puesto sobre ti. Tal vez es el amigo que siempre duda de tus sueños, el familiar que minimiza tus logros o esa relación que constantemente te lleva a comprometer tus valores. ¿Cómo puedes avanzar con ese peso? No puedes. Pero aquí está la buena noticia. Dios te da la fuerza para soltar esas piedras, para aligerar tu carga y avanzar con libertad. Recuerdo una etapa en mi vida en la que me rodeé de personas que, aunque parecían bien intencionadas, constantemente hablaban desde el miedo y la crítica. Cada vez que compartía un sueño o una idea, sus palabras eran como una lluvia fría que apagaba mi entusiasmo. Me decían: eso es muy difícil, no lo lograrás, o ¿para qué intentarlo? Durante mucho tiempo, no entendí el impacto que esto tenía en mi espíritu. Pensaba que podía ignorarlo, pero esas palabras se convirtieron en un eco constante en mi mente. Hasta que un día, mientras reflexionaba, entendí algo crucial. Esas voces externas habían comenzado a moldear mi voz interna. Fue en ese momento que decidí hacer un cambio. Empecé a orar y a pedirle a Dios claridad para discernir quién debía estar en mi vida y quién no. Y déjame decirte algo, no fue fácil. Algunas de esas personas eran cercanas, incluso queridas. Pero entendí que no podía caminar hacia el propósito que Dios tenía para mí mientras cargara con relaciones que no estaban alineadas con su plan. Quiero que pienses en tu propia vida ahora. Haz una pausa y reflexiona. ¿Quiénes están en tu círculo más cercano? ¿Te inspiran a crecer, a buscar a Dios, a alcanzar tu máximo potencial? ¿O te llevan por caminos que sabes que no son los correctos? Porque aquí está la verdad.
Las malas influencias no siempre aparecen como enemigos evidentes. A veces son amigos de toda la vida, colegas que parecen confiables o incluso familiares bien intencionados. Pero el fruto de esas relaciones revela la verdad. Jesús nos dio un ejemplo poderoso sobre cómo manejar nuestras relaciones. Aunque amaba a todos, no permitía que todos tuvieran el mismo acceso a su vida. Tenía multitudes que lo seguían, discípulos que caminaban con él, y un círculo íntimo de 3 personas. Jesús entendía que no todos estaban llamados a estar en su círculo más cercano, y tú también necesitas esa sabiduría. Piensa en cómo sería tu vida si cada relación que tuvieras estuviera alineada con el propósito de Dios para ti. Imagina rodearte de personas que te animan, que oran contigo, que celebran tus victorias y te apoyan en tus luchas. Este es el tipo de comunidad que Dios quiere para ti. Pero para crear ese espacio, primero necesitas hacer espacio. Y eso significa soltar a quienes no están alineados con ese propósito. Sé que esto puede ser difícil. Tal vez sientes que alejarte de ciertas personas es una traición, o que te quedarás solo si decides tomar este camino. Pero aquí está lo que quiero que recuerdes. Dios nunca te pide que sueltes algo sin darte algo mejor. Cuando decides obedecer y dejar ir las relaciones que te detienen, Él traerá a tu vida conexiones divinas que te impulsarán hacia adelante. Déjame compartir una visualización contigo. Imagina que estás en un jardín. Este jardín representa tu vida. Hay flores hermosas que están creciendo, pero también hay maleza que las está ahogando. Esa maleza son las malas influencias. Palabras negativas, actitudes tóxicas, comportamientos destructivos. Si no la arrancas, eventualmente destruirá todo lo bueno que Dios está tratando de hacer crecer en tu vida. Ahora, imagina que tomas una decisión firme de limpiar ese jardín. Cada vez que arrancas una maleza, estás haciendo espacio para que las flores crezcan más fuertes, más saludables, más hermosas. Este es el poder de reconocer el impacto de las malas influencias y actuar en consecuencia. No se trata solo de protegerte a ti mismo, se trata de honrar el plan que Dios tiene para tu vida. Porque cuando te rodeas de las personas correctas, algo cambia. Tu energía cambia, tu perspectiva cambia, tu fe crece. Y esto no es un accidente, es la forma en que Dios obra. Quiero dejarte con esta reflexión. Cada relación en tu vida es como un puente. Algunos puentes te llevan más cerca de Dios y de tus sueños. Otros puentes te alejan de ellos. Dios te está llamando a evaluar esos puentes, a reforzar los que te edifican y a derribar los que te destruyen. Este no es un acto de crueldad, es un acto de amor. Amor por ti mismo, por tu propósito y por el llamado divino que Dios ha puesto en tu vida. Así que te pregunto, ¿estás dispuesto a tomar esta decisión? ¿Estás listo para soltar lo que te detiene y abrazar lo que Dios tiene para ti? Porque este es el primer paso hacia una vida de libertad, propósito y abundancia. Y déjame decirte algo. Cuando das ese paso, algo poderoso sucede. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Las cadenas que te retenían comienzan a romperse. Y comienzas a caminar con una ligereza, una claridad y una confianza que solo Dios puede dar. Este es tu momento. Este es el inicio de algo nuevo. Reconoce el impacto de las malas influencias, toma acción y prepárate para ver cómo Dios transforma tu vida de maneras que nunca imaginaste. Cuando escuchas la palabra amor, probablemente piensas en algo cálido, en un vínculo que trasciende cualquier barrera. ¿Pero qué pasa cuando ese amor se mezcla con actitudes que te dañan o que te alejan de la verdad? Este es un tema difícil, pero crucial, porque muchas veces confundimos el amor con la tolerancia. Pensamos que amar a alguien significa aceptar todo lo que hacen, incluso cuando esas acciones nos destruyen. Sin embargo, Dios no te llama a tolerar aquello que te daña. Él te llama a amar desde la verdad y la sabiduría. En Efesios 4:15 se nos recuerda, más bien al hablar la verdad con amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, Cristo.
Este versículo nos revela que el amor no es indulgencia ciega. Es un acto que busca edificar, no destruir. Es luz, no sombra. Pero aquí está la pregunta que muchos temen responder. ¿Cómo puedes amar a alguien sin permitir que su toxicidad te consuma? Imagina esto. Estás parado frente a una fogata. El fuego es cálido, acogedor, pero sabes que si te acercas demasiado, podrías quemarte. Así sucede con ciertas relaciones. Es posible amar desde una distancia segura, proteger tu espíritu mientras mantienes la esencia del amor de Dios en tu corazón. Amar no significa soportar abusos, aceptar comportamientos que te desvían del camino de Dios, o dejar que alguien drene tu energía espiritual. Conocer la diferencia entre amor y tolerancia es esencial para caminar en libertad. Durante mucho tiempo yo no entendía esto. Había personas en mi vida a las que quería profundamente, pero cuya constante negatividad y crítica me mantenían en un estado de agotamiento emocional. Sus palabras no eran constructivas, eran una sombra que bloqueaba mi luz. Aún así, me sentía culpable por querer tomar distancia. Pensaba que al alejarme, estaba fallando en mi llamado a amar. Pero algo cambió cuando reflexioné en oración y comprendí esto. Amar no significa sacrificarte hasta el punto de perderte. El amor verdadero busca el bien del otro, pero nunca a costa de destruir tu relación con Dios o tu propósito en la vida. Amar a alguien no significa permitir que su toxicidad infecte tu espíritu. Y esto no es egoísmo, es obediencia. Porque cuando decides mantener tu corazón protegido, estás honrando el templo de Dios que eres. Jesús nos dio un ejemplo claro de cómo amar sin tolerar el pecado. Observa cómo interactuaba con las personas, amaba profundamente, pero también hablaba la verdad con firmeza. Recuerda cuando enfrentó a los mercaderes en el templo. Su amor por la casa de su padre no le permitió tolerar el abuso y la corrupción en un lugar santo. Así también, tu vida es un templo, y no puedes permitir que quienes no respetan ese templo ocupen espacios que no les corresponden. Muchas veces, el amor se demuestra poniendo límites. Sé que esto puede ser difícil, especialmente cuando amas profundamente a alguien que parece no entender los límites que necesitas establecer. Pero piensa en esto. Un límite no es una barrera. Es un puente que te conecta con la paz, la claridad y el propósito divino. Establecer límites no significa que dejas de amar. Significa que decides amar de una manera que honra tanto tu vida como la de los demás. Recuerdo a alguien cercano que constantemente menospreciaba mis esfuerzos por seguir a Dios. Cada vez que hablábamos, sus palabras estaban llenas de sarcasmo y críticas veladas. Por un tiempo, intenté ignorarlo, pensando que era mi deber soportarlo. Pero un día, mientras meditaba, sentí una verdad clara en mi corazón. Dios no me llamó a ser un receptor pasivo de palabras que me alejaban de su propósito. Me llamó a ser luz, y para brillar, necesitaba proteger esa luz. Así que hablé con esa persona desde el amor, explicándole cómo sus palabras me afectaban y estableciendo un límite claro. Fue difícil, pero necesario. Cuando eliges hablar la verdad con amor, algo cambia. Tal vez la otra persona no lo entienda de inmediato, pero estás plantando una semilla. Y si esa relación está destinada a alinearse con los planes de Dios, Él se encargará del resto. Tu trabajo no es cargar con el peso de cambiar a los demás. Tu trabajo es proteger tu espíritu y confiar en que Dios hará su obra. Quiero que reflexiones en esto. ¿Qué relaciones en tu vida te están llevando a tolerar cosas que no son parte del plan de Dios para ti? Tal vez es un amigo que te influye para tomar decisiones que sabes que no son correctas. O un familiar que constantemente te menosprecia. Sea quien sea, hoy es el momento de mirar esas relaciones con ojos nuevos. Amar no significa permitir que te destruyan. Amar significa buscar la paz, la verdad y el propósito, tanto para ti como para ellos. Piensa en las palabras de Jesús en Mateo 10:14, cuando instruyó a sus discípulos a sacudir el polvo de sus pies si no eran bien recibidos. Este acto no era una señal de odio, sino de liberación. Amar a alguien
no significa quedarse en un lugar donde tu espíritu no es valorado o respetado. A veces, amar significa soltar y confiar en que Dios obrará en su tiempo y a su manera. Hay una historia bíblica que siempre me ha impactado profundamente, la de Abraham y Lot. Ambos compartían una relación cercana, pero llegó un punto en el que sus caminos debían separarse. La tierra no podía sostenerlos a ambos juntos, y las disputas entre sus siervos amenazaban con crear divisiones aún mayores. Abraham, desde el amor, le dijo a Lot que eligiera la dirección que quisiera tomar. No hubo odio ni resentimiento, solo una decisión sabia y amorosa de tomar caminos diferentes para preservar la paz y el propósito de Dios en sus vidas. Así como Abraham, a veces necesitas soltar para avanzar. Esto no significa que no ames a esa persona. Significa que estás dispuesto a confiar en que Dios cuidará de ambos mientras sigues el camino que Él tiene para ti. Ahora quiero que imagines algo. Estás parado en una encrucijada. A un lado hay un camino que te lleva hacia propósito de Dios, lleno de luz y claridad. Al otro lado, un camino que parece atractivo, pero que está lleno de sombras y cargas. Sabes que el primer camino requiere que dejes atrás algunas cosas, que te desprendas de relaciones que te pesan. Es difícil, pero cuando das ese primer paso, sientes una ligereza que no habías experimentado antes. Este es el poder de amar con sabiduría, de distinguir entre amor y tolerancia. Amar no significa cargar con todo. Significa soltar con fe. Significa proteger tu corazón mientras confías en que Dios guiará a quienes amas hacia donde necesitan estar. Este es el amor verdadero, uno que no destruye, sino que edifica. Hoy tienes la oportunidad de evaluar tus relaciones desde esta perspectiva. No es fácil, pero es necesario, porque cuando eliges amar de manera que honra a Dios, estás abriendo espacio para que Él obre en tu vida y en la de quienes te rodean. Y eso es lo más grande que puedes hacer. Hay algo poderoso en las relaciones. Pueden levantarte hacia el propósito que Dios tiene para ti o convertirse en un peso que te aleja de Él. Pero ¿cómo puedes discernir quiénes realmente están diseñados para caminar contigo y quiénes no? Este es un tema que, aunque difícil, es vital para tu vida espiritual. Dios, en su infinita sabiduría, no te llama a compartir cada paso de tu camino con todos. Hay rasgos específicos en ciertas personas que debes reconocer y, si es necesario, tomar distancia para proteger el propósito que Él ha puesto en ti. Proverbios 13:20 lo expresa de manera clara. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Este no es solo un consejo, es una advertencia, porque quienes están a tu lado no solo influyen en tu comportamiento, también moldean tu mentalidad y afectan tu espíritu. Dios quiere que estés rodeado de quienes te edifican, no de quienes te destruyen, y esto comienza con aprender a identificar los rasgos que no deben tener cabida en tu vida. Hay personas que, aunque se presenten con palabras amables, cargan con intenciones que te roban la paz. Podrían ser aquellos que siembran división, críticas constantes o manipulación sutil. No siempre se trata de actos evidentes. A menudo, son comportamientos que pasan desapercibidos hasta que sientes que algo en tu espíritu no está bien. Esa incomodidad es una señal divina, un llamado a discernir y proteger el templo que Dios ha puesto en ti. Uno de los rasgos más peligrosos es el de aquellos que constantemente siembran duda y negatividad. Son esas personas que, en lugar de animarte, te desaniman con sus palabras. Tal vez has compartido un sueño con alguien cercano, solo para escuchar respuestas como, «Eso es muy difícil, ¿estás seguro?» o «No lo veo posible». Aunque parezca inofensivo, estas palabras tienen el poder de infiltrarse en tu mente y hacerte cuestionar lo que Dios ya ha confirmado en tu corazón. Piensa en la historia de los espías que Moisés envió a la tierra prometida. De los 12 hombres, 10 regresaron con un informe negativo. Dijeron que la tierra era buena, pero que los gigantes eran demasiado grandes para ser vencidos. Su negatividad fue tan poderosa
que afectó a toda una nación, llevándolos al miedo y a la desobediencia. Solo 2 hombres, Josué y Caleb, se mantuvieron firmes en la fe, recordando que con Dios nada es imposible. Este es el poder de la influencia. Las palabras de duda de los 10 espías retrasaron el propósito de toda una generación. Hay personas que, como esos 10 espías, no ven el potencial de lo que Dios puede hacer en tu vida. Se enfocan en los obstáculos en lugar de las oportunidades, y al hacerlo, intentan limitar tu fe. Estas personas, aunque no siempre lo hagan intencionalmente, pueden convertirse en una barrera entre tú y tu destino. Es por eso que debes rodearte de quienes, como Josué y Caleb, creen contigo en las promesas de Dios y te animan a avanzar, incluso frente a los gigantes. Otro rasgo que necesitas identificar es el de aquellos que siembran discordia. Estas personas, a menudo disfrazadas de amigos o aliados, introducen comentarios o actitudes que generan división en tu vida. Tal vez critican a otras personas en tu presencia o intentan sembrar desconfianza en tus relaciones más importantes. Proverbios 6:19 nos dice que una de las cosas que Dios aborrece es aquel que siembra discordia entre hermanos. Este tipo de persona no solo afecta tu paz, sino que puede destruir las conexiones divinas que Dios ha puesto en tu vida. Una vez conocí a alguien que parecía ser una persona confiable. Era amable y siempre estaba dispuesto a escuchar. Pero pronto noté algo preocupante. Constantemente hablaba mal de otros. Al principio pensé que era algo insignificante, pero con el tiempo me di cuenta de que sus palabras comenzaban a influir en mi percepción de esas personas. Me sentí atrapado en un ciclo de desconfianza y juicio que no era saludable. Cuando finalmente decidí tomar distancia, experimenté una paz que había estado ausente por mucho tiempo. Hay momentos en los que las relaciones tóxicas no se presentan como tales al principio. A veces, solo después de orar y buscar dirección divina, puedes ver claramente el impacto que tienen en tu vida. Es por eso que necesitas estar en constante comunicación con Dios, pidiéndole discernimiento para reconocer a quienes no deben estar en tu camino. Otro rasgo a tener en cuenta es el de los manipuladores emocionales. Estas personas, a menudo sin que te des cuenta, intentan controlar tus decisiones a través de la culpa o el miedo. Tal vez te hacen sentir responsable de su felicidad, o usan palabras como, si realmente te importara, ¿harías esto por mí? Estas dinámicas son peligrosas porque te llevan a actuar fuera de tu propósito para satisfacer las expectativas de otros. Pero Dios no te llamó a ser esclavo de la opinión o manipulación de nadie. Jesús mismo enfrentó a manipuladores durante su ministerio. Los fariseos intentaron atraparle en sus palabras, buscando maneras de hacerlo tropezar. Sin embargo, Jesús nunca permitió que sus tácticas lo desviaran de su misión. Mantuvo su enfoque en el propósito que el Padre le había dado. Y tú también estás llamado a hacer lo mismo. Cuando te enfrentas a personas que manipulan o controlan, necesitas recordar quién eres en Cristo. Eres un hijo amado de Dios. Y tu valor no depende de la aprobación o validación de nadie. Esto no significa que debas responder con dureza, sino con firmeza y amor, estableciendo límites claros que protejan tu espíritu. Por último, está el rasgo de la falta de integridad. Estas personas, aunque a veces parezcan carismáticas o exitosas, tienen un comportamiento que no se alinea con los valores de Dios. Tal vez mienten, engañan o justifican acciones que sabes que no son correctas. Aunque puedan parecer inofensivas, su falta de integridad puede influirte de maneras sutiles, llevándote a comprometer tus propios valores. 1 Corintios 5:6 nos advierte que un poco de levadura fermenta toda la masa. Esto significa que incluso una pequeña influencia negativa puede afectar todo tu ser. Si permites que estas personas tengan acceso a tu vida, podrías encontrarte justificando comportamientos que antes considerabas inaceptables.
Cada uno de estos rasgos, la negatividad, la discordia, la manipulación y la falta de integridad, son señales de alerta que no debes ignorar. No se trata de juzgar a los demás, sino de proteger tu corazón y tu propósito. Dios quiere que camines en libertad, y para hacerlo, necesitas ser intencional en elegir a las personas que permites en tu círculo más cercano. El entorno que eliges influye directamente en la dirección de tu vida. Si te rodeas de personas que siembran duda, división o manipulación, inevitablemente enfrentarás obstáculos innecesarios en tu camino espiritual. Pero si eliges caminar con quienes comparten tu fe y tus valores, experimentarás una paz y un enfoque que solo Dios puede dar. Hoy es un buen momento para reflexionar sobre las relaciones en tu vida. Observa quiénes te inspiran a ser mejor y quiénes, aunque de manera sutil, te apartan de lo que Dios tiene para ti. Esto no significa que debas odiar o rechazar a nadie. De hecho, puedes orar por ellos y pedir que Dios obre en sus vidas. Pero también significa que debes priorizar tu relación con Dios por encima de cualquier otra conexión. Cuando decides alejarte de quienes no están alineados con el propósito de Dios, estás abriendo espacio para que Él traiga a tu vida personas que te edifiquen y te fortalezcan. Es un acto de obediencia y fe que tiene recompensas eternas. Porque al final, las relaciones que eliges no solo afectan tu presente, sino también tu destino. Hay un momento en la vida en que necesitas detenerte y evaluar las relaciones que estás cultivando. No se trata solo de quién está a tu alrededor, sino de cómo esas personas afectan tu corazón, tu fe y tu propósito. Si hay un ejemplo perfecto para entender cómo manejar las relaciones con sabiduría, ese ejemplo es Jesús. Él, siendo el Hijo de Dios, no solo amó a todos sin reservas, sino que también fue intencional al elegir quiénes tendrían acceso a los momentos más íntimos de su vida. A lo largo de su ministerio, Jesús mostró que no todas las personas que lo rodeaban compartían su propósito. Había multitudes que lo seguían, discípulos que lo acompañaban, y un círculo íntimo formado por Pedro, Jacobo y Juan. Esta estructura no fue casualidad, fue una demostración de discernimiento. Jesús sabía que no podía confiar su corazón ni su misión a todos. En Juan 2, 24-25, leemos algo revelador. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Este pasaje no significa que Jesús rechazara a las personas, sino que tenía la sabiduría para entender los límites de cada relación. Amaba a todos, pero no permitía que todos influyeran en él. Esta enseñanza es clave para nosotros. Muchas veces, por miedo a ser malinterpretados o a parecer egoístas, permitimos que personas con agendas ocultas, actitudes negativas o intenciones dañinas tengan acceso a áreas de nuestra vida que deberían estar reservadas para quienes comparten nuestra fe y propósito. Sin embargo, Jesús nos enseña que amar a todos no significa abrir la puerta de tu corazón a cualquiera. Cuando piensas en las relaciones más cercanas de Jesús, es evidente que había un propósito detrás de cada una. Pedro, aunque impulsivo, tenía un corazón dispuesto y una fe inquebrantable, que lo convertiría en un líder clave de la iglesia. Juan, conocido como el discípulo amado, reflejaba una conexión espiritual profunda y una disposición para estar junto a Jesús en los momentos más críticos, como en la cruz. Estas elecciones no fueron aleatorias, fueron el resultado de un discernimiento divino. También es importante considerar cómo Jesús manejó las relaciones con quienes intentaban apartarlo de su misión. Los fariseos, por ejemplo, constantemente lo desafiaban con preguntas diseñadas para desacreditarlo. Aunque Jesús siempre respondía con sabiduría, nunca permitió que sus ataques o críticas desviaran su enfoque. Su respuesta no era de enojo, sino de firmeza. Recuerda cuando Pedro, con la mejor de las intenciones, trató de persuadir a Jesús para que evitara el sufrimiento de la cruz. La respuesta de Jesús fue directa y clara. «Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres».
Mateo 16:23. Estas palabras no fueron dirigidas a Pedro como persona, sino al Espíritu detrás de sus palabras. Jesús sabía que incluso alguien cercano podía, sin darse cuenta, convertirse en un obstáculo para el propósito divino. Esto nos enseña algo fundamental. No importa cuánto ames a alguien, si sus palabras o acciones te desvían del propósito que Dios tiene para ti, debes responder con firmeza y discernimiento. No se trata de rechazar a la persona, sino de proteger el llamado que Dios te ha dado. Otro aspecto clave en las relaciones de Jesús fue su disposición para soltar cuando era necesario. Piensa en el joven rico que se acercó a él preguntando qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dio una respuesta clara, pero el joven, atado a sus posesiones, no estuvo dispuesto a seguirlo. En lugar de tratar de convencerlo o comprometer su mensaje, Jesús lo dejó ir. Este acto no fue indiferencia. Fue una demostración de que no todas las relaciones están destinadas a permanecer. ¿Cuántas veces intentamos retener a personas que claramente no están alineadas con el propósito de Dios para nuestras vidas? Tal vez son amigos que nos acompañaron en una temporada, pero cuyos valores ya no reflejan los nuestros. O familiares que, aunque los amamos profundamente, constantemente nos alejan de nuestra fe. Jesús nos muestra que amar también implica saber soltar. Es interesante notar que Jesús nunca forzó una relación. Cuando predicaba, no todos lo aceptaban, y cuando lo rechazaban, simplemente seguía adelante. Esto no significa que no le importaran, sino que entendía que el tiempo y el corazón de cada persona están en manos de Dios. En una ocasión, mientras enseñaba, Jesús dijo algo que parece duro a primera vista. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. Mateo 7:6. Este pasaje no habla de desprecio, sino de sabiduría. Jesús nos enseña a valorar lo que Dios ha depositado en nosotros y a no entregarlo a quienes no lo aprecian. Si estás rodeado de personas que constantemente minimizan tus sueños, que te critican por seguir a Dios, o que intentan apartarte de tu fe, este es el momento de reflexionar. No puedes permitir que quienes no entienden el valor de lo que llevas dentro, te desvíen del camino que Dios ha trazado para ti. Jesús también nos dio un modelo de comunidad. Cuando envió a los discípulos a predicar, lo hizo de 2 en 2. Esto no fue solo por estrategia, fue un recordatorio de que no estamos llamados a caminar solos, sino con personas que compartan nuestra fe y propósito. Las relaciones correctas no solo te apoyan, también te desafían a crecer y a avanzar en tu llamado. Si miramos la última cena, vemos a Jesús rodeado de quienes caminaron con él en los momentos más difíciles. Incluso Judas estaba presente, lo que nos muestra que Jesús sabía amar incluso a quienes lo traicionarían. Pero ese amor no significó que permitiera que Judas interfiriera con su misión. Jesús sabía que el papel de Judas tenía un límite, y cuando llegó el momento, permitió que se cumpliera el propósito de Dios. Aprender de las relaciones de Jesús no significa que dejaremos de amar a quienes nos rodean, sino que amaremos con sabiduría. Estableceremos límites cuando sea necesario. Hablaremos con verdad y aprenderemos a soltar lo que no está alineado con el plan de Dios. Cada relación en tu vida es una oportunidad para reflejar el amor de Cristo, pero también es una oportunidad para discernir. No todas las personas están destinadas a caminar contigo en cada etapa. Algunas están ahí para enseñarte, otras para apoyarte y algunas para ser soltadas. Hoy, considera cómo estás manejando tus relaciones. Estás llamado a amar como Jesús amó, pero también a proteger tu propósito como Él lo hizo. Este equilibrio es el que te llevará a vivir una vida llena de paz, propósito y plenitud en Dios. Hay momentos en los que el corazón percibe lo que los ojos no pueden ver. Esos instantes en los que algo dentro de ti te dice que algo no está bien. Es fácil ignorar esas señales, especialmente cuando la relación está envuelta en años de confianza, amor o simplemente costumbre. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no quiere que ignores esas advertencias.
Él desea que seas sensible a las señales que revelan cuando una relación no está alineada con el propósito que tiene para ti. En Proverbios 4:23 se nos aconseja: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo no es una sugerencia, es una instrucción vital. Tu corazón es el centro de tus emociones, tu fe y tu propósito. Permitir que relaciones incorrectas lo contaminen es como dejar entrar agua turbia en un manantial puro. Identificar las señales de alerta no siempre es sencillo, porque muchas veces las actitudes o comportamientos que dañan tu espíritu están disfrazados de buenas intenciones. Una señal de alerta común es la falta de respeto a tus límites. Tal vez alguien insiste en imponerse sobre tus decisiones o minimiza tus valores y creencias. Este tipo de comportamiento no siempre se manifiesta de forma evidente. Puede comenzar con comentarios pequeños como «estás exagerando» o «eso no es para tanto». Pero con el tiempo, esas palabras erosionan tu confianza en lo que sabes que Dios ha puesto en tu corazón. Piensa en cómo Jesús estableció límites claros cuando enfrentaba a los fariseos. No importaba cuántas veces intentaran desafiarlo, Jesús nunca permitió que su manipulación desviara su enfoque. Cada respuesta que daba estaba llena de sabiduría, pero también de firmeza. No les daba más acceso del necesario, porque sabía que sus intenciones no eran puras. Otra señal de alerta que no puedes ignorar es la negatividad constante. Hay personas que parecen incapaces de ver lo bueno en nada. Este tipo de actitud, aunque parezca inofensiva al principio, puede volverse contagiosa. Tal vez comienza siendo positivo, lleno de esperanza y confianza en Dios. Pero después de un tiempo te descubres dudando de tus propios sueños. Las palabras de otros tienen un poder inmenso. Son semillas que, si las permites crecer en tu mente, pueden convertirse en una cosecha de dudas y miedos. Recuerdo un momento en mi vida en el que confié en alguien que siempre parecía tener algo negativo que decir. No importaba qué compartiera con esa persona. Su respuesta siempre incluía un pero. Al principio, pensaba que era su forma de ser realista, pero con el tiempo me di cuenta de cómo esas palabras estaban moldeando mi percepción. Lo que antes veía como posible, ahora me parecía inalcanzable. Fue entonces cuando comprendí la importancia de proteger mi corazón de esas influencias. Dios nos ha llamado a rodearnos de personas que nos inspiren a crecer, no a retroceder. En Eclesiastés 4:9-10 se nos recuerda: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su trabajo. Si caen, uno levanta al otro. Esto significa que las relaciones están diseñadas para fortalecernos, para ayudarnos a avanzar en el propósito de Dios. Si alguien en tu vida no está cumpliendo con este principio, es momento de reflexionar sobre su impacto en tu camino espiritual. Otra señal importante a identificar es cuando una relación te aleja de tu fe. Esto no siempre sucede de forma directa. Tal vez esa persona no te pide que abandones tu relación con Dios, pero te anima a hacer cosas que comprometen tus valores. Puede ser algo tan simple como una invitación a participar en actividades que sabes que no edifican tu espíritu. O tal vez es una conversación constante que minimiza la importancia de tu fe. En estos casos, es crucial recordar las palabras de 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este pasaje no se refiere solo a relaciones románticas, sino a cualquier conexión que te ate a alguien cuya vida no refleja los principios de Dios. Una vez conocí a alguien que me insistía en priorizar el éxito material por encima de cualquier otra cosa. Sus consejos, aunque bien intencionados, estaban completamente desconectados de los valores que Dios había puesto en mi corazón. Por un tiempo, seguí esos consejos, pero me encontré en un lugar de vacío espiritual. Cuando finalmente decidí cortar esa relación, sentí como si una carga invisible se hubiera levantado de mis hombros. La manipulación emocional es otra señal que debes tener en cuenta.
Este tipo de comportamiento es particularmente peligroso porque puede hacerte sentir culpable por poner límites o tomar distancia. Las personas manipuladoras a menudo usan frases como, si realmente te importara, harías esto por mí. O, después de todo lo que he hecho por ti, no puedo creer que me digas esto. Estas palabras no solo buscan controlar tus acciones, sino también tu corazón. Jesús nunca permitió que otros lo manipularan. En una ocasión, sus propios hermanos le sugirieron que fuera a Judea para mostrar sus obras, pero Jesús, sabiendo que no era el momento correcto, respondió con claridad y no cedió a su presión. Juan 7:3-6. Esto nos enseña que no siempre podemos complacer a todos, y eso está bien. Finalmente, una señal que a menudo pasamos por alto es la falta de integridad. Tal vez alguien en tu vida miente, engaña o justifica acciones que sabes que no están alineadas con los principios de Dios. Aunque sus acciones no te afecten directamente, su influencia puede empezar a moldear tu percepción de lo que es aceptable. La Biblia nos recuerda en 1 Corintios 15:33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto no es solo un consejo, es una advertencia sobre cómo las relaciones incorrectas pueden afectar tu carácter y tus decisiones. Es importante entender que identificar estas señales no significa que debas odiar o rechazar a las personas. De hecho, puedes orar por ellas y pedir a Dios que trabaje en sus corazones. Pero también significa que debes proteger tu espíritu y ser sabio en cómo manejas esas relaciones. Dios no te llamó a vivir atrapado en conexiones que te roban la paz o te alejan de tu propósito. Él quiere que camines en libertad, rodeado de personas que te animen y te edifiquen. Al identificar estas señales de alerta, no solo estás protegiendo tu corazón, sino también honrando el plan que Dios tiene para tu vida. Hoy es un buen momento para evaluar las relaciones en tu vida. Pídele a Dios sabiduría para discernir qué conexiones están alineadas con su voluntad y cuáles necesitan ser ajustadas o soltadas. Porque cuando decides caminar en obediencia, las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse y tu vida se alinea con el propósito divino. Dios está contigo en este proceso, guiándote y dándote la fuerza para tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Al hacerlo, experimentarás una paz y una claridad que solo Él puede dar. Hay decisiones en la vida que se sienten como si fueran una pérdida, pero que en realidad son un acto de ganancia espiritual. Alejarse de personas que no están alineadas con el propósito de Dios para tu vida es una de esas decisiones. No es fácil, no es cómodo, pero es absolutamente necesario. Este proceso no es un castigo ni una señal de egoísmo. Es una muestra de obediencia y fe. Dios te llama a caminar en libertad, y esa libertad a menudo requiere dejar ir aquello que te está frenando. En Eclesiastés 3:6 se nos recuerda que hay un tiempo para buscar y un tiempo para desechar. Este principio aplica no solo a las cosas materiales, sino también a las relaciones. No todo el que comienza contigo está destinado a llegar contigo al final del camino. Hay personas que fueron parte de una temporada en tu vida, pero cuyo papel ha terminado. Aferrarte a ellas no solo te detiene, sino que también les impide avanzar en su propio camino. El desapego no significa rechazo, sino confianza. Es confiar en que, al soltar lo que no es para ti, estás abriendo espacio para lo que Dios realmente quiere darte. A veces, la razón por la que no estás viendo las bendiciones que esperas es porque estás ocupando tu tiempo y energía en relaciones que no están alineadas con su voluntad. El desapego puede ser particularmente difícil cuando estás emocionalmente conectado con alguien. Tal vez es un amigo de muchos años, un familiar cercano o incluso una relación romántica. Pero si esa conexión está drenando tu paz, desviándote de tus valores o apagando tu fe, es hora de evaluar si esa relación es parte del plan de Dios para tu vida. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en Génesis 13, en la relación entre Abraham y Lot. Ambos compartían una conexión familiar fuerte,
pero llegó un punto en el que sus caminos tuvieron que separarse. Las tierras que compartían no podían sostenerlos a ambos, y las disputas entre sus siervos comenzaban a generar conflicto. Abraham, con sabiduría, dijo a Lot: «No haya pleito entre nosotros, porque somos hermanos. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda». Abraham entendió que, aunque amaba a Lot, su relación no podía continuar en las mismas circunstancias. Este acto de desapego no fue un rechazo, fue una decisión basada en la paz y el propósito. Abraham sabía que Dios tenía un plan para ambos, pero que ese plan requería caminos separados. Y fue después de esa separación que Dios le reveló a Abraham las promesas sobre la tierra que daría a su descendencia. Esto nos enseña que, a veces, las bendiciones no llegan hasta que tomamos la decisión de soltar lo que nos está reteniendo. Otro aspecto clave del desapego es aprender a soltar sin resentimiento. Es fácil caer en la trampa de la amargura cuando una relación llega a su fin, especialmente si sientes que la otra persona te ha herido o traicionado. Pero llevar ese peso no solo afecta tu corazón, sino que también te aleja de la paz que Dios quiere darte. En Mateo 5:44, Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos persiguen. Este acto de amor no es para beneficio de ellos, sino para la sanidad de tu propio espíritu. Recuerdo una temporada en mi vida en la que tuve que soltar una relación muy cercana. No fue por falta de amor, sino porque estaba claro que nuestras vidas iban en direcciones diferentes. Durante mucho tiempo, sentí culpa por tomar esa decisión. Pero en oración, comprendí que soltar no significa dejar de amar. De hecho, soltar es a menudo una expresión del amor más puro, porque reconoce que el bienestar espiritual de ambos es más importante que cualquier conexión terrenal. El desapego también requiere fe. Es confiar en que, al dejar ir, Dios traerá a tu vida las personas correctas, aquellas que te animarán, te inspirarán y caminarán contigo hacia su propósito. Esto no siempre sucede de inmediato. Puede haber un periodo de soledad en el que te sientas como si estuvieras caminando sin compañía. Pero incluso en esos momentos, Dios está contigo, trabajando en lo invisible para preparar el camino. El libro de Éxodo nos ofrece un ejemplo poderoso de desapego en el contexto del pueblo de Israel. Cuando Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, muchos de ellos lucharon por dejar atrás lo que conocían. Aunque eran libres, sus corazones seguían aferrados a Egipto. Incluso llegaron a decir: «Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos». Éxodo 16:3. Este apego al pasado los mantuvo en un ciclo de quejas y dudas que retrasó su entrada a la tierra prometida. Este ejemplo nos recuerda que, aunque el desapego puede ser doloroso, es necesario para avanzar. Aferrarte a lo que Dios ya te pidió que soltaras solo prolonga el proceso de transformación que Él quiere hacer en tu vida. Una de las claves para desapegarte de manera saludable es recordar que no estás soltando solo por soltar. Estás haciendo espacio para algo mejor. En Isaías 43:19, Dios dice: «No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz». Este pasaje es un recordatorio de que Dios siempre está trabajando en algo nuevo, pero necesitas liberar lo viejo para recibirlo. Otra herramienta poderosa en el proceso de desapego es la oración. Hablar con Dios acerca de tus luchas, tus miedos y tus dudas es esencial para encontrar paz. No siempre entenderás por qué una relación debe terminar, pero puedes confiar en que Dios lo ve todo y sabe lo que es mejor para ti. En el Nuevo Testamento, Pablo también nos enseña sobre el desapego cuando escribe en Filipenses 3:13-14. «Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Este llamado a enfocarnos en lo que está por venir es clave para avanzar en libertad. Es posible que, al soltar ciertas relaciones,
te enfrentes a críticas o incomprensión por parte de otros. No todos entenderán tus decisiones, y eso está bien. Lo importante es que seas fiel a lo que Dios te está pidiendo. Al final, no estás buscando la aprobación de los hombres, sino la de Dios. En este proceso, también es importante rodearte de personas que compartan tus valores y tu fe. Ellos no solo te apoyarán, sino que también te recordarán el propósito por el cual estás tomando estas decisiones. El desapego no es un acto de debilidad, es un acto de fortaleza. Requiere fe, confianza y obediencia. Pero cuando decides soltar lo que no está alineado con el propósito de Dios, abres la puerta a una vida de paz, claridad y bendición. Hoy es el día para reflexionar sobre lo que estás reteniendo que ya no pertenece a tu vida. Puede ser una relación, una actitud o incluso un recuerdo. Sea lo que sea, entrégalo a Dios. Él está listo para llevar esa carga y darte a cambio una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al hacerlo, descubrirás que el desapego no es una pérdida, sino una ganancia eterna. La compañía que eliges tiene un impacto profundo en quién eres y en quién te estás convirtiendo. Las relaciones no son algo que puedas tomar a la ligera. Son uno de los aspectos más determinantes de tu camino espiritual y personal. Las personas que permites en tu círculo no solo afectan cómo te sientes, sino también cómo piensas, cómo actúas y cómo respondes al llamado de Dios en tu vida. Rodearte de personas de fe no es solo una recomendación, es una necesidad si deseas caminar en el propósito divino. En Proverbios 27:17 leemos: El hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Este versículo captura la esencia de lo que significa tener personas de fe en tu vida. Estas relaciones no están diseñadas para complacerte o hacerte sentir cómodo. Están diseñadas para desafiarte, para ayudarte a crecer y para recordarte que tu propósito es más grande que tus luchas actuales. Hay algo único en compartir tu vida con personas que comparten tus valores y tu fe. Estas personas no solo te apoyan en los momentos difíciles, sino que también celebran contigo las victorias que Dios pone en tu camino. Son esas almas que oran por ti cuando ni siquiera sabes cómo orar por ti mismo, que te levantan cuando sientes que no puedes seguir adelante. Piensa en Jesús y sus discípulos. Aunque eran diferentes entre sí, compartían un propósito común: avanzar en el reino de Dios. Jesús entendió que su misión no podía ser cumplida solo, así que escogió un grupo de hombres con los que podría compartir su vida, su visión y su misión. Este modelo no fue un accidente, fue una enseñanza. Rodearte de personas de fe no significa buscar perfección en los demás, porque todos estamos en un proceso. Significa buscar a quienes tienen el deseo de crecer espiritualmente, de avanzar en obediencia y de caminar en la dirección que Dios ha señalado. Estas personas no son perfectas, pero están comprometidas con la búsqueda de su propósito. Uno de los aspectos más poderosos de estas relaciones es que te ayudan a mantenerte enfocado. En una sociedad que constantemente trata de distraerte, tener a alguien que te recuerde lo que realmente importa es invaluable. Tal vez es un amigo que te envía un mensaje alentador en un momento difícil, o alguien que comparte contigo una palabra de sabiduría que llega justo cuando la necesitas. Recuerdo un periodo en mi vida en el que me sentía completamente perdido. Las cosas no estaban saliendo como esperaba, y comencé a dudar de mi capacidad para seguir adelante. Fue durante este tiempo que alguien cercano, una persona de fe profunda, se acercó a mí y dijo: no te enfoques en lo que no puedes controlar. Enfócate en lo que Dios ya te ha prometido. Estas palabras no solo me animaron, sino que también me hicieron reflexionar. Este es el poder de rodearte de personas que ven más allá de las circunstancias y te recuerdan las promesas de Dios. El apóstol Pablo también entendió la importancia de la comunidad. En sus cartas, constantemente alentaba a las iglesias a apoyarse mutuamente, a llevar las cargas los unos de los otros y a edificarse en amor. En Hebreos 10, 24-25 se nos dice: y consideremos cómo estimularnos unos a otros
al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Este llamado a la comunidad no es opcional, es esencial para crecer y permanecer firmes en la fe. Cuando te rodeas de personas de fe, comienzas a ver cómo estas relaciones impactan cada aspecto de tu vida. Sus palabras te inspiran, sus acciones te motivan y su ejemplo te desafía. Estas conexiones no solo te benefician a ti, también te convierten en alguien que puede inspirar a otros. Piensa en la historia de Ruth y Noemí. Noemí, después de perder a su esposo y a sus hijos, decidió regresar a su tierra natal. Aunque Noemí le pidió a Ruth que se quedara, Ruth respondió: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Esta relación no solo fue un acto de lealtad, sino también una muestra de fe. Ruth eligió caminar junto a Noemí, y su decisión la llevó a un lugar de bendición y propósito que nunca habría imaginado. Este es el tipo de relaciones que transforman vidas. Personas que, aunque enfrenten desafíos, eligen caminar juntas, apoyándose y recordándose mutuamente que Dios tiene un plan mayor. Por otro lado, rodearte de personas que no comparten tu fe puede llevarte a comprometer tus valores. No porque lo hagan intencionalmente, sino porque su perspectiva no está alineada con el propósito divino. En 1 Corintios 15:33 se nos advierte: «No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres». Este no es solo un recordatorio, es una advertencia sobre el impacto que las relaciones equivocadas pueden tener en tu vida. Si te has encontrado en un lugar donde las personas a tu alrededor no te están ayudando a crecer espiritualmente, es momento de evaluar esas conexiones. Esto no significa que debas rechazarlas o dejar de amarlas, pero sí significa que necesitas ser sabio en cuanto al acceso que les das a tu vida. No todos están destinados a caminar contigo en todas las etapas de tu camino espiritual. Rodearte de personas de fe no solo fortalece tu espíritu, sino que también crea un ambiente donde las bendiciones de Dios pueden fluir con mayor libertad. Estas relaciones están diseñadas para recordarte que no estás solo, para alentarte a seguir adelante y para celebrarte cuando logras las victorias que Dios ha puesto frente a ti. Uno de los mayores beneficios de estas conexiones es el poder de la oración colectiva. Jesús dijo: «Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos». Mateo 18:19. Este es un recordatorio de que hay un poder especial cuando 2 o más personas se unen en oración y fe. Las personas de fe no solo oran por ti, también te desafían a crecer. Tal vez te confrontan con amor cuando ven que estás tomando decisiones que no están alineadas con la voluntad de Dios. Tal vez te animan a tomar riesgos espirituales, a confiar más y a caminar en obediencia. Este tipo de confrontación no es fácil, pero es necesaria para tu crecimiento. Si te encuentras en un lugar donde no tienes estas conexiones, pídele a Dios que te las provea. Él sabe lo que necesitas y está dispuesto a traer a tu vida personas que te edifiquen. Pero también debes estar dispuesto a ser esa persona para otros. El poder transformador de rodearte de personas de fe no solo se trata de recibir, sino también de dar. Hoy es el día para reflexionar sobre quiénes están en tu círculo. ¿Te inspiran a acercarte más a Dios o te alejan de su propósito? Este no es un juicio hacia ellos, sino una evaluación de lo que necesitas para caminar en la dirección correcta. Al tomar decisiones sobre las relaciones en tu vida, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, guiándote y proveyéndote de las conexiones que necesitas para avanzar en fe y en propósito. Cuando se trata de las decisiones más importantes de la vida, siempre hay un principio fundamental que debemos seguir: buscar la dirección de Dios en oración. Alejarte de ciertas personas no es algo que debas hacer desde el impulso o la emoción del momento. Es una decisión espiritual que requiere sabiduría, discernimiento y, sobre todo, la guía de Dios. Santiago 1:5 nos recuerda: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo no es solo un consuelo, es una promesa. Dios no te dejará en la incertidumbre. Cuando le pides que guíe tus pasos, Él responde con claridad y paz. En el camino de decidir quién debe permanecer en tu vida y quién no, la oración se convierte en tu herramienta más poderosa. Es en la intimidad de tu conversación con Dios donde encuentras las respuestas que necesitas. Allí, en su presencia, las dudas se disipan y las decisiones, aunque difíciles, se hacen más claras. Tal vez te has sentido atrapado en relaciones que sabes que no están alineadas con el propósito que Dios tiene para ti. Tal vez has intentado tomar distancia antes, pero te has encontrado regresando al mismo lugar. Aquí es donde la oración se convierte en un ancla, porque cuando oras, no solo estás pidiendo dirección, también estás fortaleciendo tu espíritu para actuar con valentía y determinación. Jesús mismo nos enseñó la importancia de buscar al Padre en momentos cruciales. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda una noche en oración. En Lucas 6, 12 a 13, leemos: En aquellos días Él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos. Si el Hijo de Dios sintió la necesidad de buscar dirección antes de tomar una decisión importante, ¿cuánto más debemos nosotros buscar la guía de nuestro Padre Celestial? La oración no solo te da claridad, también te da paz. Es fácil sentirse culpable o dudar cuando decides tomar distancia de alguien, especialmente si esa persona ha estado en tu vida durante mucho tiempo. Pero cuando tomas esta decisión en oración, sabes que no estás actuando por tus propias fuerzas o emociones, sino bajo la dirección de Dios. Recuerdo una temporada en mi vida en la que no sabía cómo manejar una relación que estaba afectando mi paz. Cada conversación parecía llevarme más lejos de mi propósito. Fue en oración donde encontré la claridad que necesitaba. Mientras hablaba con Dios, sentí una paz que nunca podría haber encontrado por mi cuenta. Esa paz no solo me ayudó a tomar la decisión, sino también a mantenerla. Cuando oras por dirección, también estás permitiendo que Dios trabaje en el corazón de la otra persona. Tal vez la distancia que necesitas tomar ahora será lo que los motive a buscar su propio camino hacia Dios. O tal vez, en su tiempo, Dios restaurará esa relación de una manera que refleje su propósito y su gloria. Pedir dirección en oración también significa estar dispuesto a escuchar. Muchas veces, esperamos que Dios responda con señales grandes y evidentes, pero a menudo su voz llega en un susurro. Tal vez es un versículo que lees, un consejo que alguien te da, o un sentimiento profundo en tu corazón. La clave es estar atento y dispuesto a obedecer, incluso si la respuesta no es lo que esperabas. Dios no te llama a caminar este camino solo. Él está contigo en cada paso, guiándote, fortaleciéndote y preparándote para lo que viene. Al orar, no solo estás buscando respuestas, estás construyendo una relación más profunda con el Creador del universo. Una relación que te dará la fuerza y el discernimiento para tomar las decisiones que honran su plan para tu vida. Hoy es el momento de hacer una pausa y buscar a Dios en oración. Entrégale tus dudas, tus miedos y tus preocupaciones. Pídele que te muestre con claridad quién debe estar a tu lado y quién no. Y confía en que, al actuar en obediencia, Él abrirá puertas que nunca imaginaste y te llevará a un lugar de paz y propósito. Alejarte de ciertas personas no es un acto de rechazo, sino un paso de obediencia hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Cada decisión que tomas en este camino refleja tu fe y tu disposición para honrar su plan, incluso cuando implica tomar distancia de aquellos que no están alineados contigo. Dios nunca te pedirá que sueltes algo sin darte algo mejor. Cuando decides confiar en Él y actuar con valentía, te das cuenta de que esa separación no es una pérdida, sino una ganancia eterna. Recuerda que proteger tu corazón y rodearte de las personas correctas es esencial para caminar en la dirección que Dios te ha señalado. Tal vez sea difícil al principio, pero cada paso que tomas hacia relaciones saludables es un paso hacia la libertad
y la plenitud espiritual. Hoy, Dios te invita a reflexionar y actuar con sabiduría. No estás solo en este proceso. Él camina contigo, guiándote con su amor y dándote la fuerza para tomar las decisiones que transformarán tu vida. Gracias por acompañarme en este mensaje. Muchas gracias.